Como les había prometido en el video anterior, eh, contestando un poco preguntas, voy a decirles ahora o a mostrarles algunas de las formas en que se pueden aplicar texturas. Por supuesto que estas no son las únicas formas en que se pueden aplicar texturas. Hay muchas formas más. Cada autor tiene además un conocimiento propio de cómo aplicarlas, de manera que esto es algo básico prácticamente, y a partir de acá hay otras opciones que sin duda ustedes las pueden ir investigando luego. Tenemos esta imagen y vamos a cargar entonces una textura que puede ser esta. Yo la voy a bajar y la voy a arrastrar como hacemos siempre. La arrastro, me dice acá nada más que son de distintas profundidades, yo le digo que sí, acepto lo mismo y minimizo. Ahora, esta textura indudablemente tiene otra forma, no es la forma vertical que tenía la imagen, de manera que nosotros vamos a arreglar un poco y vamos a girarla. La única forma de girar es esta, haciendo transformación libre, porque si yo trato de girar diciendo imágenes, rotar imagen, me va a rotar todo lo que tenga abierto. O sea que esa es la única razón en realidad por la que yo utilicé este procedimiento. Vamos a hacerla de una forma parecida por lo menos, pero vamos a darnos un pequeño margen total. La forma de la textura no se va a arruinar con esto. Vamos a darle un pequeño margen para ir buscando lugares que nos puedan resultar después a nosotros más convenientes. Una vez que tengamos la textura, venimos a nuestro modo de capa y vamos a darle, por ejemplo, sobreexponer. Desde el momento en que damos sobreexponer, nosotros tenemos una aplicación de una forma de la textura. Ustedes saben que yo les expliqué, si se toca en cualquier lugar, ya queda fijo el modo de capa. Si mientras tenemos abierto nosotros hacemos girar la rueda del mouse o con las flechas de arriba o abajo, vamos a ir cambiando el modo de capa. Bien, acá vamos a agrandar la imagen para que ustedes la puedan ver mejor. A partir de acá nomás, ustedes ya ven que tienen la posibilidad de estar viendo una textura aplicada. Obviamente, acá tenemos el modo superponer, pero nosotros podemos comenzar a hacer, como ya también les mostré, podemos comenzar a hacer con las teclas de flecha, ver qué nos gustaría aplicar como textura. Acá por ejemplo tenemos trama, aclarar, y acá tenemos color más oscuro, que elimina un poco por partes la imagen completa, pero siempre depende de qué es lo que nosotros querramos. Quizá lo que queremos es justamente esto, hacer como una especie de combinación entre textura y imagen. Acá multiplicar, por ejemplo, es algo que tiene un resultado bastante interesante, y aunque parezca un poco oscuro, porque siempre el modo de capa multiplicar es un poco oscuro, nosotros tenemos la alternativa de o aclarar señalando la capa de la máscara de la textura, venir a imagen, ajuste, por ejemplo, decir curvas y aclarar un poco la curva, si es que eso a nosotros nos hace ver un poco mejor nuestra imagen. También tenemos la opción de aclarar un poco la imagen. Bien, llegado a este punto, hay que ver si nosotros queremos dejar así como está, o si lo que queremos es eliminar en alguna parte la textura, para que, por ejemplo, aquí en la cara
podría ser quien no quisiera que aquí en la cara no interfiriera con los rasgos, por lo menos en alguna parte, como podría ser la boca, este dedo, en fin. Eso es muy fácil de hacer si nosotros le agregamos una máscara de capa a esta capa. Si a esta capa yo le agrego una máscara de capa, teniendo el color frontal negro, yo vengo a un pincel cualquiera, le doy más tamaño, menos tamaño, más suavidad, menos suavidad, y con eso simplemente voy pasando y fíjense cómo saco la textura. Bien, no es eso momentáneamente lo que yo quiero hacer, así que incluso vamos a sacar la máscara de capa y vamos a ver otra alternativa. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un recorte de esta imagen va a aplicar sobre la textura? Y también a ese recorte le doy algún tipo algún tipo de capa distinto, así como acá está multiplicar, y entonces vamos a ver, acá tengo un recorte de la misma imagen, lo único que vamos a hacer es pasarla encima y después ponerla bien en registro, obviamente, para que no se distorsione. Bien, una vez que ya la tenemos en registro, que acá está, entonces nosotros, si yo saco esto, ustedes ven ya la diferencia. Acá tenemos una máscara de capa que está, mejor dicho, una máscara de la figura que ya está en modo superponer. Ahora yo puedo variar también acá el modo. Yo podría poner, por ejemplo, luz suave y esto cambia mucho. Podría poner otro tipo de luces y ahí casi desaparece con luz fuerte la textura. Y si pongo una luz intensa, los negros se vuelven muy negros. O sea, yo tendré que ir buscando cuál es el modo de capa que a mí me venga mejor. El de luz suave, por ejemplo, es un modo que se presta bastante. Ahora, si nosotros deshabilitamos esto, se nota la diferencia. Si nosotros habilitamos esta capa y deshabilitamos la de abajo, entonces obviamente vamos a tener otro tipo de cosa, porque el modo de capa de arriba está en luz suave y el de abajo está en multiplicar. Entonces tendríamos que ir cambiando para ver, pero yo creo que esta es una alternativa, dejando la tercera capa también, con lo que nosotros podemos obtener textura. Si alguien quiere una mayor fuerza en la textura, solo tiene que venir a capa, la capa de la textura, y en imagen, ajustes, hacer lo mismo que hicimos con la imagen, es decir, nosotros a la textura también la podemos oscurecer, fíjense, y ir trabajando de acuerdo a lo que querramos hacer con ella. Bien, esta es la parte de texturas con respecto a figuras y a objetos, porque cualquier objeto que pongamos, de todas maneras va a tener la forma que tenga, va a ser una figura. Y el otro punto que voy a contestar, porque eran los tres que tenían más interés, sobre figuras, objetos o cosas, y sobre texto. En cuanto a texto, yo tengo ya videos hechos, 2 videos que explican cómo se puede poner texturas o imágenes dentro de las letras. Yo les recomiendo nuevamente, como dije en el video anterior, ustedes solo tienen que entrar a cualquiera de mis videos, cliquear sobre mi nombre, van a entrar a mi canal y ahí van a encontrar acá arriba en YouTube, van a encontrar que dice, una vez estando en mi canal, que dice ver videos o todos los videos. Haciendo clic ahí simplemente ustedes van a entrar a todos los videos. Bien, ahora vamos a ver en palabras. Si tenemos una palabra cualquiera, yo me adelanté en hacer para ir haciendo más cortos los videos. Ya ven que acá está compuesta por una capa blanca y luego
la capa con la palabra. Siempre cuando se va a escribir una palabra, la palabra crea su propia capa. Así que ahora vamos a abrir esta imagen, por ejemplo. Puede ser cualquiera, puede ser un paisaje, puede ser la imagen de una ciudad, de día o de noche, como ustedes quieran. Y vamos a correr esto. Esto, en cuanto a forma, claro, también, si hacemos transformación libre, nos vamos a encontrar con que tiene otro tamaño. Vamos a agrandarle un poco acá también para dar la posibilidad a jugar un poco con alguna parte de la textura. Ahora la cosa aquí es muy fácil, tenemos dos opciones entre las muchas que hay, pero las dos más simples son, por ejemplo, estando siempre la capa de la textura encima, venimos con el botón derecho, hacemos clic y decimos crear máscara de recorte. Y fíjense cómo automáticamente la palabra ya se transformó. Acá, teniendo señalada la capa, nosotros con nuestro puntero señalador podemos ir haciendo correr la imagen de manera que ubiquemos en el mejor lugar que nos parezca la parte de la textura que más quisiéramos o nos parece a nosotros que es la que va a quedar mejor. Si nosotros cliqueáramos en palabra, lógicamente vamos a mover la palabra. Pero como en este caso tenemos un campo muy reducido como fondo de la palabra, lo conveniente es hacer acá. Bien, vamos a sacar la forma en que yo les hice. Les mostré en que se puede hacer. Ahora vamos a ver la segunda, que es muy simple. También señalada la capa de la textura. Fíjense, yo voy a ubicar mi cursor exactamente entre las dos capas, la de la palabra y la de la textura. Voy a presionar la tecla Alt y fíjense cómo se transforma el símbolo. Al hacer clic ahí, ya tengo la palabra con la textura. También acá puedo llenar como quiera, mover la textura como quiera. Bien, una vez que tengo esto, si yo saco el fondo, dejo transparente. O sea que si yo hago de estas dos capas, hago una sola. Con Shift toco las dos, vengo acá y digo, por ejemplo, acá en capas, mejor acá, vengo a capas y digo combinar capas. Y con eso yo ya tengo una sola. Ahora con esto obviamente yo puedo hacer el trabajo que quiera. Yo puedo venir, por ejemplo, a selección, seleccionar todo y decir edición, copiar. Bien, una vez que tengo copiada mi palabra, podría, por ejemplo, abrir esta otra imagen. Y entonces decir edición, pegar. Por supuesto que acá la palabra esta es muy grande. Además, el relleno de la palabra no conviene nunca que sea tan así complicado como el del fondo de esta textura. Pero vamos a achicar un poco esto para hacer una palabrita chica y vamos a poner en un lugar que sea más visible, que se pueda distinguir un poco mejor. Podemos agrandarla un poquito más, si ustedes quisieran, así. De esta manera no se confunde tanto la palabra con el fondo, aunque sostengo que conviene que sea un color muy contrastado con el fondo para que realmente sea notable y tenga sentido. Ahora, cuando nosotros cargamos esta capa, vamos a ponerla sobre todas, y entonces podemos darle el tratamiento de cualquier capa, es decir, yo puedo venir a FX o hacer doble clic acá, y si hago doble clic, a mí se me abre el cuadro de estilo de capas. Así que yo puedo decir bisel acá, y fíjense como ya tengo una palabra biselada. Obviamente le daré el tamaño que quiera al bisel, la suavidad que quiera. Si quiero agregarle una sombra paralela, le agregaré del color que yo quiera. Y en la dirección en que a mí me gustaría más, puedo decirle a qué distancia quiero que esté, y como les digo, puedo cambiar el color
y le doy OK. Y ya ven cómo les mostré dos formas de rellenar con texturas, figuras u objetos que pueden ser lo mismo, o palabras, y luego incluso combinarlas. Obviamente esta palabra se puede poner en cualquier lugar, y esta textura, como les digo, de la figura, haciéndole la máscara de capa a la textura, nosotros, en el supuesto que quisiéramos, podríamos eliminar, borrar, siempre con un pincel y teniendo el color de frente negro, podemos eliminar alguna parte, si es que fuera eso lo que nosotros realmente queremos. Bien, hasta aquí este video, espero no haya sido muy largo, espero haya contestado las preguntas de quien quería saber con respecto a texturas, y a alguien más pueda haberla servido también. Como siempre, ha sido un gran gusto para mí estar con ustedes, y será hasta el próximo. Como les había prometido en el video anterior, contestando un poco preguntas, voy a decirles ahora o a mostrarles algunas de las formas en que se pueden aplicar texturas. Por supuesto que estas no son las únicas formas en que se pueden aplicar texturas. La forma de la textura no se va a arruinar con esto. Vamos a darle un pequeño margen para ir buscando lugares que nos puedan resultar después a nosotros más convenientes. Una vez que tengamos la textura, venimos a nuestro modo de capa y vamos a darle, por ejemplo, sobreexponer. Desde el momento en que damos sobreexponer, nosotros tenemos una aplicación de la única forma de girar es esta, haciendo transformación libre, porque si yo trato de girar diciendo imágenes, rotar imagen, me va a rotar todo lo que tenga abierto. O sea que esa es la única razón en realidad por la que yo utilicé este procedimiento. Vamos a hacerla de una forma parecida por lo menos, pero vamos a darnos un pequeño margen. Total, hay muchas formas más. Cada autor tiene además un conocimiento propio de cómo aplicarlas, de manera que esto es algo básico prácticamente, y a partir de acá hay otras opciones que sin duda ustedes las pueden ir investigando luego. Tenemos esta imagen y vamos a cargar entonces una textura que puede ser esta. Yo la voy a bajar y la voy a arrastrar como hacemos siempre. La arrastro, me dice acá nada más que son de distintas profundidades. Yo le digo que sí, acepto lo mismo y minimizo. Ahora, esta textura indudablemente tiene otra forma, no es la forma vertical que tenía la imagen, de manera que nosotros vamos a arreglar un poco y vamos a girarla.